Dios es bueno, hermano. Ya dimos alabanza al Señor, hermano. Hoy viene otro momento especial, que es el momento de la palabra, hermano. Me tocó el privilegio de traer el mensaje de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que todo lo hacemos para la gloria del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios, primeramente, porque Dios nos ha puesto en este lugar, hermano, y vamos a seguir trabajando en lo que Dios nos ponga, hermano. Gloria a Dios. Le voy a pedir que vayamos a 1 Corintios, verso 2. Maravilloso Jesús, vamos a estar viendo, hermano, 3 tipos de personas, vamos a decir, hermano, en esta noche. Es el hombre espiritual, el hombre carnal y el hombre natural. Vamos a leer el 2, verso 14, y continuaremos del 1, el 3, del 1 al 9. 2:14. Amén. 1 Corintios 2, 14. Maravilloso Jesús. Cuando ustedes me contestan con un amén, Amén, gloria a Dios. la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta, ni el que planta, pero el crecimiento ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá según su recompensa, conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Oramos, hermano. Padre Santo, te damos gracias, Señor amado, primeramente, Señor, por el privilegio que usted nos da, Señor Padre, de poder servir en su obra, Señor. Le pedimos en esta hora, Padre, que sea usted tomando el control de nuestras vidas, Señor, que sea su Espíritu Santo dirigiéndonos en toda palabra, Señor, que salga de nuestros labios, Señor. Desde ya le pedimos, Señor, que sea usted abriendo el entendimiento a cada uno, Padre, que sea usted hablando conforme a la necesidad de cada corazón, Padre de la gloria. En esta hora le pedimos, Señor, que usted se glorifique grandemente, Señor, que sea usted alimentando esta palabra, Señor Padre, que esta palabra, Señor, haga el efecto por el cual usted la envía, Padre. Ya le pedimos, Señor, que quite todo pensamiento contrario, Señor, todo aquello que esté operando, Señor Padre, todo espíritu que ande por los aires, Señor Padre, en el nombre de Jesús, Señor, es derribado, Señor, echado fuera de este lugar, Padre Santo. Traiga libertad a cada corazón, Señor, traiga libertad a cada mente, Padre, para que su palabra sea entendida en esta hora, Señor Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor Padre.
Gracias, Señor. Úsanos en esta noche, Padre. Solo somos un instrumento suyo, Padre. Reconocemos que sin usted nada somos, Padre. La gloria y la honra siempre se la doy a usted, Señor, porque usted no comparte su gloria con nadie, Señor, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Puede sentarse, hermano. Vemos aquí, hermano, primeramente lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Él se está refiriendo, hermano, a la iglesia de Corintios. Él ve todo lo que estaba aconteciendo en esta iglesia de Corintios, todo lo que estaba pasando, hermano. Gloria a Dios. Si vemos en los versículos anteriores, habla de que había disesión, había tanta contienda, había pleito de todo, hermano, en esta iglesia de Corinto, y por eso él comienza a hablarnos con estas palabras, hermano, y comienza mencionando el hombre natural. El hombre natural es aquel, hermano, que no percibe las cosas del Señor, que no entiende las cosas del Señor. Porque vea cómo dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas del Señor, hermano. Gloria a Dios. A él le puede estar hablando y no entiende. ¿Por qué? Porque nosotros un día fuimos ese hombre natural. Amén. Nosotros fuimos ese hombre natural. Pero llegó un día en que Dios nos rescató de ese hombre natural para traernos a Él Gloria a Dios. y hacernos formar un cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no entendíamos, hermano, cuando éramos naturales, no entendíamos las cosas del Espíritu. ¿Por qué les digo esto? Yo recuerdo cuando a mí me hablaban la palabra del Señor. Yo no entendía, hermano. Y yo lo que hacía era como contradecir lo que a mí me decían de la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aunque el que me la estaba hablando, la estaba hablando conforme estaba establecida. Pero yo no la entendía porque era hombre natural. Y eso nos pasa cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor. Cuando nosotros iniciamos este caminar, llegamos de esa manera. No entendemos las cosas del Señor. Pero llega un momento, hermano, donde la palabra empieza a trabajar en nuestra vida y empieza a transformar a aquel hombre natural. Pero ¿saben cuál es el problema muchas veces? Nosotros no queremos dar ese paso de hombre natural a pasar a ser un hombre espiritual. Gloria a Dios. ¿Por qué le digo esto? Y le voy a comenzar hablando de esta manera. Yo recuerdo cuando yo llegaba a la iglesia y empezaban a hablarme la palabra. Yo a veces salía molesto por lo que a mí me decían. ¿Por qué? Porque yo no entendía las cosas del Señor. Recuerdo que a veces cantaban alabanza y a mí me daba como pereza y no tenía el valor de abrir mis labios para cantar alabanza porque no había entendido cómo es las cosas del Señor. Pero eso era cuando era un hombre natural. ¿Por qué? ¿Por qué éramos hombre natural? Porque nosotros, hermanos, ya venimos con el pecado. ¿Por qué? Porque desde que la desobediencia de Adán y Eva, nosotros ya traemos esa consecuencia. Gloria a Dios. Por naturaleza nosotros venimos siendo ese hombre natural. Pero todos sabemos que vino alguien a Gloria a darnos Dios, vida. aleluya. Porque dice la Biblia que nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Gloria a Dios. Allá estábamos. Nosotros venimos de ese lado. De esa parte de un hombre natural. Pero como les repito, en este caminar tenemos que ir avanzando. Gloria a Dios, Tenemos aleluya. que ir teniendo un crecimiento en las cosas del Señor. No podemos ser naturales todo el tiempo. Llega un momento donde el Espíritu va a empezar a tener conexión con el Espíritu de Dios. Y es allí donde va entrando la transformación del hombre natural al nuevo hombre. Poderoso Dios. Vaya, traigo unos versículos. Dios es bueno, hermano. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vaya a Colosenses 2:13.
Todos sabemos, hermano, de dónde Dios nos ha rescatado a nosotros, de dónde nos ha traído Dios para que seamos una nueva persona. No podemos nosotros quedarnos estancados. Le dije Colosenses 2:13. Y vosotros, dice, estando muertos en pecados y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Allá estábamos nosotros, hermanos. Estábamos perdidos en pecado. ¿Por qué? Porque hacíamos las cosas del mundo. Y dice la Biblia que ya cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, ya pasamos ya este mundo nomás. Tenemos que entender que estamos de pasada. De pasada. Ahí mismo vaya a Efesios 2:5. Está más atrásito. Aún estando, dice, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Vea, hermano, la importancia de esto. Y vea lo que dice el 1. Y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahí viene el hombre natural, hermano. Y ahí venimos nosotros. Eso éramos nosotros en otro tiempo. Y espero que no estemos todavía como el hombre natural. Espero que ya estemos avanzando. Por eso Pablo en el 3 les dice que no les pudo hablar espiritualmente. Porque Pablo veía lo que estaba pasando, hermano, en la iglesia de Corintios. Y ya nosotros, hermanos, que tenemos un lapso de tiempo, que la palabra nos ha hablado, que ya tenemos el conocimiento de las cosas de Dios, ya no podemos ser hombres naturales. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros conocemos la palabra y venimos al Señor y somos bautizados, entramos a formar una nueva criatura en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pero como les recuerdo, nosotros éramos ese hombre natural, hermano. Pero quien nos ha ido dando ese crecimiento es Dios. Amén. Es Dios. Vaya a Romanos 5:12. Dios es bueno, hermano. Amén, gloria a Dios. Sabemos que nosotros, donde Dios nos ha traído, hermano, la verdad que la misericordia de Dios es grande, hermano. Y debemos nosotros de ser agradecidos con esa misericordia de Dios. Dios no nos ha rescatado a nosotros, hermano, para que nosotros sigamos, hermano, haciendo las cosas del hombre natural. Dios nos ha rescatado con un propósito a cada uno. Amén, gloria a Dios. Si Dios nos ha traído a nosotros a sus caminos, es porque Él tiene un propósito con cada uno. Amén, gloria a El Dios. problema es que nosotros nos estancamos. Gloria a Dios. Nosotros no queremos avanzar en los caminos del Señor. ¿Por qué? Por la desobediencia de nosotros mismos. Todos conocemos, hermano, cuando estábamos perdidos, cómo éramos nosotros, desobedientes, hacíamos lo que la carne quería, hacíamos tantas cosas nosotros, así éramos nosotros. Pero ya en los caminos del Señor es algo diferente. Por eso dice que somos una nueva criatura en Cristo. Gloria a Dios. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos venimos de eso, hermano. Todos venimos arrastrando, hermano, ese pecado. Todos venimos con una mente pecaminosa antes de conocer los caminos del Señor. Gloria a Dios. Pero lo bueno de esto, hermano, es cómo Dios nos va transformando. Amén, gloria a Dios. O cómo nos dejamos ir transformando por Dios. Porque Dios también, hermano, le voy a poner, Dios es caballero con nosotros. Gloria a Dios. Él nos deja qué camino nosotros queramos elegir.
Gloria a Dios. Pero como Dios, hermano, la misericordia, el amor de Dios ha sido tan grande, hermano, que allá donde estábamos, allá donde nos tenía el mundo, perdidos, dice, en delitos y pecados, de allá nos ha traído Dios. Gloria a Dios, aleluya. De allá nos ha rescatado el Señor, hermanos. Y todo por gracia. Amén. Todo por gracia, hermano. Y muchas veces no tenemos ese agradecimiento nosotros a esa gracia de Dios. Gloria a Dios. La gracia de Dios. Queremos seguir siendo ese hombre natural. Dice la Biblia aquí, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Y qué decía? Estábamos muertos en delitos y pecados. Mas Cristo vino a darnos vida, dice, y vida en abundancia. Gloria a Dios. ¿Por qué nos ha rescatado de aquel lugar donde estábamos muertos nosotros? Para traernos y darnos vida. Gloria a Dios, aleluya. No solo vida aquí, nosotros sabemos que tenemos vida eterna. Amén, Es gloria a lo Dios. más importante, hermano. Por eso le digo, no podemos seguir siendo hombres naturales. Cuando nosotros entramos al conocimiento de Cristo y venimos y hacemos las cosas como Dios manda, hermano, y venimos y nos bautizamos y empezamos a formar una nueva criatura, vamos a empezar a tener la transformación al hombre espiritual. Ya el hombre natural va a ir quedando. Gloria a Dios. Vaya, dice, por tanto como el pecado entró, dice, en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos habíamos pecado, hermano. No me diga que alguien vino a los caminos del Señor siendo una persona diferente, que no haya venido con una mente pecaminosa o no haya venido arrastrando las cosas que le ofrecía este mundo. Gloria a Dios. Todos venimos de allí, hermano. Tenemos que reconocer que todos pasamos ese proceso. Todos pasamos ese proceso. Gloria a Dios, aleluya. Volvamos al texto base. Dios es bueno, por eso le digo, hermano, que la misericordia de Dios ha sido tan grande, porque todos sabemos de dónde venimos nosotros, hermano. Todos sabemos quiénes éramos nosotros en la vida pasada, que es la vida natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural, hermano, muchas veces a uno lo van a tomar como loco. Como loco. ¿Por qué? Porque él no entiende. Nosotros tenemos que reconocer muchas veces esas cositas, porque él no entiende las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque como le digo, muchas veces a nosotros nos hablaron la palabra cuando no teníamos el conocimiento de Dios. Nosotros muchas veces hicimos esto. Tomábamos de loca a aquella gente. O hablábamos mal de aquella gente. Ese era el hombre natural que había en nosotros. Porque para él son locuras, dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Vean lo importante, hermano. Cuando nosotros venimos de esa vida y Dios nos rescata, vamos a empezar a ver las cosas como Dios las ve. Vamos a empezar a seguir lo que hacía el Maestro. Vamos a empezar a tener la mente de Cristo. Y vea como dice el verso 3:1. De manera que yo, hermano, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Esta es la otra parte que vemos aquí en estos versículos. ¿Cuál es el hombre carnal? El que conoce la palabra de Dios. Poderoso Dios, Gloria a Dios, aleluya. aleluya. El que conoce la palabra de Dios y quiere vivir una vida acomodada a los deseos de este mundo. Ese es el hombre carnal, que tiene el conocimiento de las cosas buenas, pero quiere seguir acomodado a lo que este mundo
los ofrece. Gloria a Dios, aleluya. De manera, dice, que yo, hermano, no pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales. Pablo le está hablando a esta iglesia, hermano, porque él está viendo todo lo que está ocurriendo en esta iglesia. Vea en el capítulo 1, allí atrásito, capítulo 1, 18, 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de que hay entre vosotros contiendas. El hombre, hermano, que anda carnalmente, siempre va a buscar contienda. Y vea más adelante, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si bautizado alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Gloria a Dios. El hombre carnal, hermano, busca seguir al hombre. Esa es la diferencia. El hombre carnal no tiene puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, sino él busca el acomodo de los hombres. Porque vemos esta gente, hermano, decía que unos eran de Pablo y otros de Apolo, pero aún Pablo los exhorta que no es así. ¿Por qué? Porque el crecimiento nosotros debemos de entender que lo da Dios. Gloria a Dios, aleluya. El hecho que a nosotros nos prediquen la palabra, que nosotros prediquemos, nosotros no somos nada. Gloria a Dios, Simplemente somos aleluya. un instrumento de Dios. Pero quien hace todas las cosas es Dios. Amén. Es Dios. Por eso nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Gloria a Dios. El carnal va a ver las cosas de diferente manera. El carnal va a ver el hombre. Si usted está sentado allí y me está viendo a mí, está viendo las cosas carnalmente. Poderoso Dios, aleluya. Pero si usted está viendo la palabra, está atencionando la palabra, está con la mente de Cristo. Gloria a Dios. Es la diferencia entre el carnal. Vean lo que es más adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El hombre carnal, hermano, vea lo que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento de la palabra, pero no queremos obedecer. Dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, dice, mediante la sabiduría. ¿Qué sabiduría íbamos a tener nosotros anteriormente? Vémoslo. Agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y allá nos trajo Dios, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Eso éramos nosotros anteriormente. Y esta palabra la podemos llevar nosotros de otra manera. A no irnos a creer nosotros sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque dice que de lo vil, de lo más bajo sacó Dios, dice. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. Para avergonzar lo fuerte, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido santificación y redención, para que, como está escrito, el que se glóriese en el Señor. Vemos, hermano, el apóstol Pablo le viene hablando desde el principio. Desde el principio él nos trae con esta palabra. Hasta que llega, hermano, y empieza a hablarles de tres partes del hombre Gloria a Dios, natural. aleluya. Luego continúa con el hombre carnal. Gloria a Dios. Y vamos a seguir en el texto. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía. Muchas veces así estamos nosotros, hermano. Todavía estamos como niños. A veces tenemos tiempo de estar nosotros, hermano, escuchando la palabra. Tenemos tiempo de estarnos congregando, pero a veces estamos como niños. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque no nos hemos separado. Gloria a Dios, aleluya. No hemos dado ese paso nosotros. Dios es bueno, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Todavía nosotros, hermanos, muchas veces nos tiene la carne atrapado o atado. Queremos estar en las cosas del Señor, pero todavía no nos persuadimos de las cosas de Dios porque estamos carnales. Y aunque ya hayamos dado ese paso, hermano, ya hayamos sido bautizados, pero muchas veces seguimos nosotros igual. Tienen que hablarnos como niños, con palabras, hermano, como nos dice aquí, de manera que yo, hermano, no pude hablarlo como espirituales, sino como a carnales. Gloria a Dios, aleluya. Como a carnales. ¿Cómo estamos recibiendo nosotros la palabra, hermano, hoy en día? Todavía la estamos recibiendo como carnales. Tenemos que empezar a ver, hermano, las cosas con la mente de Cristo. Empezar a ver las cosas como la palabra nos dice a nosotros. Hermano, no pude hablarlo como espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Dice la Biblia, hermano, que la carne no quiere lo del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a entender nosotros, hermano, las cosas del Espíritu? Si nosotros no nos sometemos a la palabra, vamos a seguir carnales. Gloria a Dios. Vamos a seguir igual, hermano. Amén. Y va a pasar años, va a transcurrir tiempo y vamos a seguir igual. No va a haber un crecimiento en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la carne se opone a lo del Espíritu. Amén. Vaya Gálatas. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne,
y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora, hermano, ahora es en nosotros, hermanos, está el querer hacer las cosas. En nosotros está a qué le queremos dar prioridad nosotros, hermano. Porque a través de la Biblia conocemos lo que es carnal y lo que es espiritual. Ahora nosotros, ¿cómo le estamos dando prioridad a lo del Espíritu Santo? ¿O le estamos dando prioridad a lo de la carne? Vea como dice el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne, hermano, dice la Biblia, que son contra el Espíritu. Gloria a Dios. Y si nosotros le damos placer a la carne, ¿qué estamos haciendo? Apartándolo del Espíritu. Y por eso Pablo les está hablando de esa manera. No pudo hablarle espiritualmente. Tuvo que hablarle carnal porque no querían entender las cosas. Ahora nosotros, hermanos, nosotros tenemos que ponernos ahí nosotros a ver cómo estamos nosotros, hermanos. Si todavía le estamos prestando atención a lo que es de la carne, o le estamos dando la atención a lo que es del Espíritu. Porque está en nosotros, hermano. La disposición es de nosotros a qué queremos seguir. Dice la Biblia que no podemos servir a dos señores nosotros. Gloria a Dios. Porque vamos a amar uno y el otro. Aborrecer el otro. Entonces, ¿qué estamos siguiendo nosotros? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántas veces no nos han hablado a nosotros, hermanos, sobre este tipo de palabras? ¿Cuántas veces no se nos ha predicado, hermano? Que para poder servir al Señor, para poder estar en comunión con Dios, tenemos que separarnos de las cosas que nos atraen, de las cosas que nos apartan de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos servir a los señores, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Si nosotros le damos prioridad a lo que esta carne quiere hacer, ¿qué estamos haciendo? Apartando lo espiritual de nuestra vida. Gloria a Dios. Apartando lo espiritual de nuestra vida. Entonces, ¿dónde queda ese nuevo hombre que Dios ha transformado? Porque cuando nosotros venimos, empezamos hablando del hombre natural y somos bautizados, dice la Biblia que entramos a formar otra parte. Gloria a Dios, aleluya. Un nuevo hombre. Renace un nuevo hombre. Ahora, como nuevo hombre, ¿a qué le estamos dando la prioridad nosotros? Al deseo de la carne o al espiritual. ¿De qué nos estamos alimentando nosotros? Yo creo que llegamos a este lugar no para seguir igual. Si llegamos a este lugar es para seguir avanzando. Gloria a Dios. Para seguir caminando. Como le digo, no me mire a mí, mire la palabra de Dios, mire lo que Dios le está hablando. Gloria a Dios. Para que podamos entender las cosas de Dios, tenemos que llevar la palabra a nuestros corazones. Amén. A nuestros corazones. Y empezar a caminar en la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Y usted dirá, ¿y será que no tiene lucha? Todos tenemos lucha con esta carne. Gloria a Dios. Todos tenemos lucha. Pero sabemos que si estamos en Cristo, todo lo vamos a poder. Gloria a Dios, ¿Por aleluya. qué? Porque dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, gloria a Dios. Entonces, si nosotros lo decidimos a lo espiritual nos va a fortalecer para vencer las obras de la carne. Amén. Lo Gloria a Dios, espiritual aleluya. nos va a dar esa fortaleza. Cuando llegue ese momento que la carne nos atraiga algo, va a venir el Espíritu y nos va a redarguir para nosotros someterlos a lo espiritual. Pero cuando estamos carnalmente, las cosas las vamos a ver de otra manera. Gloria a Dios. Fácilmente la carne nos va a traer al pecado.
Y el pecado nos atrae nuevamente a la muerte. O sea, el nuevo hombre que según ya habíamos sido transformados, vuelve a muerte. ¿Por qué? Porque si no estamos en el Espíritu, vamos a estar en muerte. Pero esto es lo importante de la palabra, hermano. Que cada palabra siempre nos va a hablar. Gloria a Dios. Eso es la palabra para instruirnos. Porque si en algo no estamos bien, la palabra nos va a hablar, nos va a corregir. Gloria a Dios, aleluya. Y nos va a corregir. ¿Por qué? Porque a la carne es atractiva al pecado, a la vanidad, a la cosa que ofrece este mundo. Dice la Biblia que este mundo está bajo el maligno. Y ¿sabe cuál es el problema? Que esta carne viene de este mundo. Amén, gloria a Dios. Y por eso nosotros necesitamos el Espíritu Santo para poder vencer. Si no, no vamos a poder vencer. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esto ya estaba acomodado. Esta carne ya estaba acomodada a esas cosas. Y fácilmente es atractiva nuevamente al mundo. Por eso dice la Biblia, no ignoremos las maquinaciones nosotros. Si ya tenemos el conocimiento de Dios, no debemos ignorar todas esas cosas. Gloria a Dios. Y el espíritu, dice, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sos guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo el pecado, hermano. Gloria a Dios. No, vamos a vencer nosotros el pecado Amén. si estamos en el Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Dios siempre Dios nos va a hablar, hermano. Nosotros vemos muchos ejemplos, hermanos, en la Biblia sobre hombres que descuidaron su vida espiritual, hermano. Hombres que descuidaron su vida espiritual un día. ¿Por qué? Por la atracción de la carne. Si nosotros vemos el ejemplo de Sansón, Sansón fue un hombre, hermano, que un tiempo fue usado por Dios. Pero la atracción al pecado, a la atracción de la carne, lo sacó de la voluntad de Dios. Gloria a Dios, Todos aleluya. conocemos lo que pasó con Sansón. Y todos sabemos para el propósito que Dios lo había traído a Sansón. Y así Dios a nosotros nos ha sacado de allá porque tiene un propósito grande con cada uno de Amén, nosotros. gloria a Dios. Pero hay cosas que vencer, hermano. Sansón se dejó llevar por la carne. Todos conocemos la historia que Sansón fue sacado, hermano, de la voluntad de Dios por una mujer. ¿Pero por qué? Porque él le dio prioridad a su carne. Él le dio prioridad a la carne, hermano. Por eso la carne es, se puede decir, nuestra enemiga misma. Nuestra lucha, la cual tenemos que vencer nosotros. Lo mismo pasó con David. Dice la Biblia que David, hermano, el pueblo fue a la guerra. Y David no fue a la guerra. Se quedó en casa, dice el pueblo. Así nos pasa muchas veces a nosotros, hermano. Muchas veces conocemos dónde podemos ir a alimentar el espíritu y preferimos quedarnos en casa. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué vas a recibir en casa? La tentación. Si prendes la TV, lo primero que te va a aparecer ahí son cosas pecaminosas, hermano. Y vas a empezar a ver tentación, atracciones del mundo. Va a llegar alguien y te va a invitar a un lugar y te vas a ir. Gloria a Dios, puedes ir a aleluya. ver tentación del mundo. Todos conocemos la historia de David, hermano. Dice que el pueblo se fue a la guerra y David se quedó en casa. Gloria a Dios. Y más adelante dice que David vio a una mujer bañándose y le atrajo la carne. Gloria a ¿Y qué Dios. pasó? Todos conocemos la historia de lo que pasó con David, hermano. Por dejarse atraer por la carne. Gloria a Dios. La carne, estamos viendo, hermano, que la carne se opone contra lo del espíritu. Amén, gloria a Dios. Tal vez Dios tiene algo
algo que tratar contigo, hermano. Y Dios te quiere traer aquí, hermano. Y la carne no quiere, la carne es una lucha que hay muchas veces, hermano. Pero tal vez estás perdiendo la bendición que Dios tiene ese día para ti. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Por dejarnos dominar en la carne. Gloria a Cristo. Muchas veces la carne no quiere, hermano. No quiere. Pero el que tiene el Espíritu, hermano, siempre el Espíritu va a estar redarguyendo. Va a estar redarguyendo. ¿Por qué? Porque recuerdo cuando uno se queda en casa y tal vez los hermanos están congregados, uno está con aquella cosa allá y los hermanos allá y yo aquí, y qué estarán predicando y de qué estarán hablando. Está el Espíritu redarguyendo. Gloria a Dios. Pero nosotros le hemos dado prioridad a la carne, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Para seguir creciendo en este camino tenemos que vencer, hermano. Y solo vamos a vencer si estamos en el Espíritu. Amén. Si sometemos esta carne a la voluntad de Dios. Porque cuando sometemos nosotros a la voluntad de Dios, ya no somos nosotros, hermano. Es Cristo en nosotros. Ya pasa a tomar dominio el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero eso depende de nosotros, hermano. ¿Cuál es la prioridad que le estamos dando al Espíritu Santo? ¿Cuál es la prioridad que le estamos dando nosotros al Espíritu Santo? Y como nueva criatura que somos, porque ya hemos sido nosotros bautizados, ya tenemos el conocimiento de Dios. Por eso Pablo está poniendo en 3 tipos de personas. Empieza con el hombre natural, con el hombre espiritual y el hombre carnal. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos nosotros, hermano? ¿Cómo le estamos dando prioridad a lo de Gloria a Dios? Dios, aleluya. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Por qué? Porque es una lucha a diario, hermano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué, hermano? Si Poderoso nosotros Dios. no nos sometemos a lo del Espíritu Santo, no vamos a poder agradar a Dios, hermano. Amén, gloria a Cristo Jesús. Dice la Biblia que el que anda en la carne o carnalmente no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. El hombre, hermano, carnal, dice la Biblia que es inconstante en las cosas del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fácilmente, hermano, la carne lo atrae y lo aparta del camino del Señor. Amén, gloria a Dios. Cuando hay servicio en la iglesia, hermano, y tal vez nos sale algo otra cosa, hermano, que no sea ir a alimentarnos de la palabra, y nos sale algo a nosotros para apartarnos del camino, ¿qué decisión tomamos nosotros, hermano? Gloria a Dios. ¿Qué decisión tomamos nosotros? Si en verdad nosotros queremos crecer en este caminar, tenemos que someternos a lo del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Si es que queremos avanzar, hermano. ¿Por qué? Porque no nos podemos estancar nosotros. Gloria a Dios, aleluya. No podemos salir del hombre natural a seguir siendo el hombre carnal. Porque casi viene siendo la misma cosa. Está practicando lo que era antes. Gloria a Lo Dios. que le atraía antes. La única manera que hoy lo está practicando con el conocimiento de la palabra. Amén, gloria a Dios. Con el conocimiento de la palabra. En Apocalipsis lo nombran de diferente manera, hermano. A la iglesia de la Odisea se lo ponen caliente, tibio o frío. Gloria a Dios. Así se lo pone en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Poderoso Cristo Jesús. O sea, si nosotros estamos en dos cosas, hermano, queriendo estar en lo espiritual y dándole el gusto a la carne, ¿qué estamos haciendo? Estamos en medio. Estamos siendo tibios. ¿Y qué dice la palabra? Por tibio te vomitaré. Ahora está en nosotros, hermano. Nosotros, porque esto es personal. Yo le puedo estar hablando la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Porque tal vez Dios me ha puesto una palabra. Pero quien recibe la palabra es usted. Yo ya la recibí. Poderoso Cristo. Ahora yo sé cómo voy a poner mi vida a lo de Dios.
Porque esto es personal, hermano. Buscar los caminos del Señor es algo personal, es algo individual. ¿Por qué? Porque esta salvación va a ser individual. Allá yo, porque le haya hablado de la palabra, el hermano le habló de la palabra, o me habló de la palabra, yo no le voy a dar cuenta ya de su vida, de lo que usted está haciendo, cómo está recibiendo usted la palabra. Esto es personal, hermano. Pero tenemos que empezar a ver las cosas con la mente de Cristo, Gloria a Dios. con el conocimiento de Dios. Maravilloso Jesús. Vaya a Romanos 8:5. Gloria a Dios, Porque aleluya. los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si nosotros andamos en el Espíritu, hermano, vamos a tener ese deseo de estarnos alimentando de la palabra, de estarnos alimentando de lo que es de Dios. Gloria a Dios. Va a haber ese fervor en nosotros, hermano, de hacer la voluntad de Dios. Pero si estamos en la carne, nos va a traer la carne. Y no estoy hablando de carne asada, hermano. Estoy hablando de los deseos de la carne, de lo que este mundo nos invita muchas veces. De eso estamos hablando. Ahora es nosotros, hermano, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El que es de la carne, hermano, piensa en lo carnal. Gloria a Dios. Él siempre anda pensando en lo de este mundo, en la vanidad, en el afán, en todo lo de este mundo. Pero el que es espiritual vive por fe. Amén. Gloria a Dios. El que es espiritual, si no tiene, dice Dios proveerá. El que es de la carne se desespera. El que es de la carne, hermano, cualquier cosa le va a traer. ¿Por qué? El carnal, hermano, si no tiene, se va a robar, se va a hacer cualquier cosa. Pero el que es del Espíritu espera en Dios, porque Dios proveerá. Porque Dios es quien nos provee a nosotros, hermano. El que piensa con la mente de Cristo sabe que Dios es quien nos provee. Gloria a Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El que está en el Espíritu va a querer estar, hermano, donde esté lo espiritual, Amén. Gloria a Dios. donde esté lo de Dios. No va a permitir, hermano, que los deseos de la carne le quiten la bendición de Dios. Va a buscar estarse alimentando de lo espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne, ¿qué dice que trae? Muerte. ¿Qué es uno más uno? No es una muerte en cuerpo, es una muerte espiritual. Pero si nos vamos y no reconciliamos nuestra vida con Dios, sabemos que esa muerte también va a traspasar allá al otro lado. Si nos vamos nosotros carnalmente, sabemos dónde va a ir a parar. Si no nos preparamos aquí, hermano, todos sabemos dónde vamos a ir a parar. Gloria a Dios. Porque el que anda en la carne no está agradando a Dios. Y si no agrada a Dios, ¿a dónde podemos ir? Que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vea cómo nos desglosan la palabra, hermano. Por cuanto, dice el verso, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne, hermano, los deseos de la carne es enemistad contra Dios, hermano. O sea, si nosotros hacemos lo de la carne, vamos a ser enemigos de Dios. Gloria a Dios.
No, no es. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vea lo que dice el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vea lo importante de lo que nos habla el verso 8, hermano. Entonces nosotros, ¿qué estamos agradando? ¿Qué estamos agradando nosotros, hermano? Vamos a seguir atrayendo las cosas de la naturaleza que Dios ya nos ha quitado. Así no vamos a poder avanzar, hermano. Gloria a Dios, Para aleluya. poder avanzar, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Gloria a Dios. Y que según que ese viejo hombre quedó cuando nosotros ya somos bautizados. Amén. Pero muchas veces lo seguimos llevando. Ahí lo andamos cargando atrás, hermano. 1, 2, 3, 4. Por eso decía Jesús, venid a mí, dice, los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Pero a veces venimos y nos llevamos más de lo que traemos, hermano. Más carga. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a veces no queremos ver las cosas con la mente de Cristo. No queremos ver las cosas como Dios nos manda. Porque a veces creemos que es el hermano. No, tenemos que empezar a vernos en el espejo de la palabra. Gloria a Dios. Tenemos que empezar a vernos nosotros mismos. Yo le digo, Dios me ha hablado a mí por la palabra que traen mis hermanos. Mi vida es mi vida con Dios. Su vida es su vida con Dios. Por eso le digo, esto es personal entre usted y Dios. Ahorita podemos estar escuchando la palabra, pero si no la queremos atesorar nosotros, es decisión de cada uno, hermano. Gloria a Dios. Es decisión. Pero yo espero que si nosotros llegamos a este lugar, yo creo que queremos tener un cambio. Gloria a Dios, aleluya. Queremos ser diferentes. Queremos ser vencedores. No queremos seguir igual. Estamos en el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si según no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, si Cristo está en nosotros, hermano, ya este cuerpo no existe para lo del mundo. Por eso dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿cómo está ese templo del Espíritu Santo? Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si ya nosotros, hermano, estamos siguiendo los pasos de Dios, hermano, estamos buscando agradar a Dios, lo que va a morar en nosotros es el Espíritu Santo. Ya el cuerpo va a estar muerto al pecado. Es lo que nos dice la palabra. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, porque todos los que son, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, dice la Biblia, que viviremos, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Pero para eso hay que someter esta carne a lo espiritual. ¿Y qué va a pasar si nosotros sometemos la carne a lo espiritual? Los deseos de la carne van a morir en nosotros. Y van a haber luchas siempre, como le digo, pero ya vamos a estar con la mente de Cristo. Vamos a ver las cosas de otra manera. Ya va a haber alguien peleando por nosotros.
Gloria a Dios, aleluya, hermano. Dios es bueno. Vaya a Filipenses. Filipenses 2. Vaya a Efesios 4:21. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Dios es bueno. Gloria a Dios, aleluya. Tiempo transcurre rápido. Gloria a Dios, aleluya. Efesios 4:21. Permítame un momento. Mira, te estoy haciendo esto. Efesios 4:21. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice el 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Vean Ay, que lo no, dice la palabra. no duele. Si en verdad. No duele. Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre que tiene que existir en nosotros, hermano. Gloria a Dios. Ese es el nuevo hombre y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre que tiene que existir en nosotros, hermano. Si en verdad, hermano, nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que empezar a ver las cosas de la manera que Dios manda. Porque ¿sabe cuál es el problema? Cuando vemos las cosas carnalmente, las vamos a acomodar a nuestra manera. Todo lo vamos a acomodar a nuestra manera. Y el malo va a ser el hermano. Y el que está mal es el hermano. Gloria a Cuando Dios. vemos las cosas a nuestra manera, carnalmente. Así vemos las cosas cuando estamos carnalmente. El malo es el hermano. La mala es el hermano. Pero tenemos que empezar a ver las cosas con la mente de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vaya Colosenses 3, 9, 10. Ya casi estoy terminando, ¿no? Y ellos son sus dientes. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así debemos ir avanzando nosotros, hasta tener conocimiento pleno. Colosenses 3, 9, 10. Vaya a Apocalipsis. Ya estoy terminando, hermano. Gloria a Dios, Apocalipsis aleluya. 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Él ha sido, hermano, quien nos ha rescatado a nosotros, hermano. Gloria a Dios. Él ha sido quien nos ha venido a dar vida a nosotros. Él es del que les hablamos en el principio, hermano. Quien nos trajo de allá cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vemos, hermano, vemos, hermano, aquí cómo lo diferencian. Lo están diferenciando de tres modos. Gloria a Dios, aleluya.
yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Ve cómo termina, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, gloria a Dios. Debemos de prestar atención nosotros, hermano, de qué manera la palabra nos está hablando. Gloria a Dios. Debemos de prestar atención cómo nosotros estamos en este caminar. ¿Cómo vamos, si es que vamos avanzando o nos hemos estancado, hermano? Porque dice la alabanza que tenemos que ir escalando. Gloria a Dios, El aleluya. cristiano tiene que ir escalando, hermano. O sea, nosotros no nos podemos acomodar a lo carnal, porque la carne sí se acomoda. Pero el que tiene el Espíritu va a buscar avanzar, Amén. avanzar a una parte celestial. Gloria a Dios, aleluya. Yo hasta aquí lo voy a dejar, hermano. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos para adelante, hermano.